Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, para el día de hoy vamos a empezar a compartirles los cimientos, digámoslo así, que tenemos aquí en la comunidad científica Newtonstein para referirnos a nuestra propia versión de lo que se denomina la teoría de cuerdas, ¿ok? Bueno, primero que todo, eh, vamos a mostrar los datos claves, digámoslo así, para poder entender los preceptos y conceptos sobre esta clase, ¿ok? Bueno, como primera medida, observamos allí en la pizarra, en el tablero, que tenemos básicamente una ecuación que a simple vista, perdón, se ve muy compleja, ¿verdad? Pero vamos a ir mirándola paso a paso y poco a poco y desglosándola para observar la sencillez que se esconde detrás de ella, ¿ok? Bueno, primero que todo, eh, vamos a reescribir esta partecita de la ecuación que tenemos acá. Esto que tenemos acá lo vamos a reescribir de la siguiente manera. Tenemos 2 elevado a todo elevado a n menos 1 por 2 elevado a n menos 1, ¿ok? ¿Sí? Dijimos que de esta forma la reescribimos de una manera más sencilla. Y en definitiva, sí, tú tienes toda la razón. Esta fórmula que tenemos acá es la famosa fórmula con la cual se consiguen ir calculando lo que se conocen como los números perfectos, ¿ok? Bueno, en la definición de número perfecto, aquí no nos vamos a detener. Lo único con lo que nos vamos, digámoslo así, a meter, por decirlo así, es con que haciendo el siguiente cálculo, si reemplazamos a n por el número 5 en ambas partes de la ecuación, y si realizamos esos cálculos que tenemos ahí, nos va a dar como resultado el número perfecto 496. Bueno, se dice que este número 496 ha estado incluso en diversas culturas antiguas, o sea, ha aparecido digámoslo así, en las creencias que ellas han tenido acerca de la creación del universo, ¿ok? Y hoy, eh, tanto aquí a nosotros en la comunidad científica de Einstein como en la teoría básica, digámoslo así, de cuerdas que se nos presenta continuamente, este número también hace su eventual presencia, ¿ok? Sin embargo, aquí ya vamos a utilizar,
Bueno, vamos a dar como primera medida explicación básica, parte por parte, de esta fórmula y vamos a verificar que efectivamente los cálculos que se realizan acá van a encajar, digámoslo así, perfectamente con aquellas características que se requieren para una formulación de dicha teoría, de una teoría del todo. Recordemos que por ahí en una clase anterior vimos lo que significan aquellas teorías que se postulan como precisamente eso, teorías del todo, ¿ok? Bueno, aquí observando la primera parte de la fórmula, esto que tenemos acá, 2 todo elevado a n menos 1 por n, esto ya innumerablemente lo hemos visto, en múltiples ocasiones, lo he explicado, que se refiere a la igualdad o a la equivalencia, digámoslo así, que tiene o que tienen las dimensiones con determinado número de aristas o lados que poseen las figuras geométricas análogas al cubo y al cuadrado, ¿ok? Dicho esto, básicamente recordemos que la teoría de cuerdas, no tanto la de supercuerdas, sino la de cuerdas, maneja un máximo de n igual a 10, es decir, 10 dimensiones, ¿ok? Viéndolo de esta forma, de esta manera, y teniendo en cuenta esa estructura, tenemos 2 elevado a 10 menos 1 por 10, eso nos da el siguiente resultado: 5120, ¿ok? Bueno, les comento que cuando nosotros estábamos relacionando dicha estructura de este pedacito de la fórmula y que encontramos ese patrón enésimo, no habíamos encontrado dentro de las investigaciones que hacemos que realmente esto pudiera ser factible. Sin embargo, hace poco, por ahí en cierta información en Wikipedia, encontramos que una de las características de ese número, 5120, era precisamente ser el resultado del número de lados o aristas que tiene un hipercubo con 10 dimensiones, ¿sí? Construido a base de 10 dimensiones. Entonces eso nos hace, digámoslo así, más seguros de lo que estamos afirmando, ¿sí? Porque en ese tiempo, cuando deducimos esta parte de la ecuación, digámoslo así, no nos encontrábamos muy seguros, sino porque por ahí en un video, el video de la multidimensionalidad, perdón, encontramos las primeras fases de esa ecuación que se relacionaban precisamente
con ese concepto, ¿no? De arista o de lado de determinadas figuras, de esas figuras. ¿Ok? Bueno, eso por un lado, que confirmamos esta partecita, evidentemente esa parte de la teoría, ¿ok? Ahora tenemos esta parte, esta segunda parte de la ecuación. Recordemos que al principio de la clase la escribimos de esta manera, digámoslo así, algo reducida, y vamos a recordar que estando esta ecuación así, tal y cual como la vemos, es como se pueden calcular los números de Mersenne. ¿Ok? Los números de Mersenne. Con respecto a esto, bueno, no nos vamos a detener mucho tiempo hablando sobre ello, porque más adelante se darán los datos preliminares sobre esto, los números de Mersenne. Sin embargo, vale aclarar, digámoslo así, que algunos de esos números, los números de Mersenne, son números primos. Y recordemos que dentro de los cimientos de la teoría, como la manejamos nosotros, está una base muy sólida acerca de la manipulación, digámoslo así, de los números primos con respecto a la evolución de esta versión de la teoría. ¿Ok? Bueno, sin embargo, acá observamos que se le adiciona, por decirlo así, un 2 acá, en esta parte, que transforma ya no en una ecuación exponencial esta ecuación, sino en una ecuación a la que se le denomina tetración, un proceso, así como la multiplicación o la potenciación, que se le denomina tetración o potencia con potencia, ¿ok? Es decir, que la potencia lleva potencia, que es diferente a cuando decimos potencia de una potencia. Bueno, eso ya es, digámoslo así, características matemáticas, que ya se van a ver mucho más claras después, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a esta partecita que de igual manera se ve un poco compleja, pero de igual forma es indispensable observarla, ¿ok? Bueno, como primera medida tenemos que es un radical, es una raíz, pero que en su índice contiene 4 de las constantes matemáticas más importantes: el número áureo, el número e, el número pi y la unidad imaginaria elevada al cuadrado, ¿ok? Recordemos que no solamente para matemáticas estas constantes han sido fundamentales, sino también para el desarrollo de la misma física, ¿ok? Recordemos que, bueno, eso ya lo vamos a ir mirando más detalladamente, más que todo cuando miremos esta partecita de esta sección de la ecuación, ¿ok?
Sin embargo, ya al detenernos acá, cuando miramos esta S que tenemos acá, que es equivalente a lo que se le conoce como el desplazamiento. Recordemos así, abuelo de pájaro, como quien dice, que el desplazamiento y la trayectoria son dos conceptos totalmente diferentes. Sin embargo, en determinadas ocasiones, el desplazamiento y la trayectoria pueden encajar, digámoslo así, en una igualdad. Bueno, sobre esto, precisamente, sobre ese encaje, digámoslo así, es de lo que nos basamos para interpretarlo en, en el índice que tiene esta raíz, ¿ok? Entonces, este desplazamiento, vamos a notar que su máximo valor es el desplazamiento que tienen los objetos o los sistemas, mejor dicho, cuando alcanzan el desplazamiento por unidad de tiempo, siendo equivalente a el mismo desplazamiento que tiene la velocidad de la luz. ¿Ok? Es decir, que como la velocidad de la luz son 299.792.458 metros por segundo, ese desplazamiento por unidad de tiempo, pues lógicamente se mide solamente en la unidad de longitud, es decir, en la unidad de metros. Entonces, allí es donde vamos a tomar ese valor no como unidad de longitud, ni mucho menos ese valor tan alto, sino que lo vamos a tomar como 1. Es decir, este C, que es este valor de longitud, lo vamos a tomar como el valor de 1. ¿Ok? Por lógica, cualquier desplazamiento que podamos tener aquí va a tener un valor menor que 1. Es decir, que se puede afirmar que bajo estas circunstancias el desplazamiento es o tendrá que ser menor que 1 cuando lógicamente no se supere el desplazamiento que se observa en un sistema, en los sistemas que contengan la velocidad de la luz, ¿ok? Bueno, ahora vamos a explicar un poco más, así como abuelo de pájaro, lo que hay acá. Recordemos que aquí este 2pi se refiere a la conformación de cualquier círculo, de cualquier forma circular que podamos tener, no importa su tamaño, ¿ok? Recordemos que el número e
dentro de los cimientos de la teoría, va a representar ese crecimiento exponencial con base en la función ondulatoria, ¿ok? Bueno, eso ya creo, sí, eso ya lo explicamos un poco en la clase anterior, ¿ok? Este áureo, pues ya sabemos que es el número, se le conoce también como el número de oro, que también pueden encontrarse dentro de la naturaleza formas que tienen muchos sistemas que tienen esa forma del ángulo áureo o de la espiral áurea, perdón, se llama eso. Bueno, eso ya se va, eso es como un recorderis. Igual pueden, si quieren, pueden investigarlo un poco más a fondo por otros medios, porque si no se me hace el video muy largo y para centralizar más lo que quiero explicar acá, ¿ok? Esta partecita de la teoría se refiere a la medida de lo que se le conoce como el universo observable. De eso ya también hemos explicado un poco con detalle en clases anteriores. Y lo que se encuentra aquí es la medida posible, la posible medida, mejor dicho, de lo que puede ser el universo en su totalidad, ¿ok? Bueno, aquí eh, según el lagrangiano del modelo estándar, este lagrangiano lleva un coeficiente de menos un cuarto. Sin embargo, aquí cabe mencionar que el coeficiente ha cambiado de signo y de postura dentro de dentro de la estructura de la teoría, y ya vamos a mirar el porqué. Aquí esta es la famosa ecuación no, sino constante de Young. Es una constante matemática eh, relevantemente conocida, y su equivalencia pues es la que vemos acá, el número e elevado a la pi medios. Aquí es relevante mencionar su estructura, que también se basa en los números complejos, ya que recordemos que dichos números son base muy importante para la conformación de cualquiera de todas estas teorías tan complejas, ¿ok? Bueno, acá tenemos que m1 sobre m sub 1 sobre m sub 2 se refiere a la masa 1 sobre la masa 2. Es decir, que recordemos que por ley de gravitación universal, dos masas se atraen mutuamente según Newton, ¿ok? Esa es de una manera básica, por decirlo así, la ley de la gravitación. Sin embargo, aquí ya lo vamos a estructurar un poco mejor, porque, bueno, aquí esto se va a tomar es cuando realmente los sistemas constan de masas definidas, ¿ok? Porque aquí con esta, digámoslo así, con esta flechita que tenemos acá y esta estructura que tenemos acá, queremos indicar que vamos a reemplazar esto que tenemos acá por esto, porque acá vamos a darle relevancia
a aquellos sistemas que no tienen masa. Recordemos que dichos sistemas básicamente son aquellas ondas conocidas como ondas electromagnéticas que siempre se desplazan a la velocidad de la luz. ¿Ok? Bueno, ahora sí, sin mayores detalles, vamos a iniciar con la presentación de los cálculos, ¿ok? Bueno, ya dijimos que inicialmente esto da 5120, que es el número de lados o aristas que tendría un hipercubo con base en 10 dimensiones. Ahora tenemos que solamente el cálculo de esta parte que tenemos acá, esto que tenemos acá, es igual a 1.2676 1.2676. Bueno, de ahí para allá una más decimales por 10 a la 30. De aquí se puede deducir que este cálculo es muy aproximado a lo que se le conoce como la tensión eléctrica de Planck. Es un cálculo bastante aproximado sobre esa magnitud, ¿ok? Recordemos que en la clase anterior vimos cómo aquellas unidades, las unidades de Planck, son muy relevantes para el tratamiento de este tipo de teorías. Las teorías que se postulan como teorías del todo, ¿ok? Bueno, ya acá, si realizamos el cálculo de todo esto que tenemos acá dentro de este paréntesis, sin contar su inverso, es decir, sin contar la elevación a la menos 1, tenemos que el cálculo nos da 6.4903 por 10 a la 33, que es un resultado muy cercano a lo que se le denomina la temperatura de Planck. Recordemos que tanto la temperatura de Planck como la tensión eléctrica de Planck son unidades que se manejan, por decirlo así, son las unidades máximas a las que aparentemente puede llegar un sistema. Es decir, por ejemplo, esta sería la temperatura máxima a la cual un sistema puede llegar. Esto es muy manejado en el estudio de
los agujeros negros y sobre la teoría del Big Bang, ¿ok? Bueno, continuando, vamos a mirar que si ya solucionamos, digámoslo así, toda esta parte de la fórmula ya incluyendo la elevación inversa, o sea el -1, obtenemos (1.54) 07 por 10 a la menos 34, ¿ok? Aquí nos encontramos con que dicho cálculo nos da muy aproximado a lo que se le conoce como la constante de Planck reducida. Bueno, reducida. ¿Ok? Bueno, ya va tomando más forma esto. ¿Sí? Ya se va mirando que a medida que vamos haciendo cálculos, que vamos realizando las operaciones, van apareciendo, digámoslo así, de manera natural, estas magnitudes o unidades de Planck que son las fundamentales para el desarrollo, volvemos a reiterar, de dichas teorías, ¿ok? Teorías postuladas a ser las teorías del todo, ¿ok? Bueno, de aquí en adelante observamos que, bueno, hasta acá estamos claros. Ya de aquí en adelante lo que empieza a aparecer ya es combinación de esto que tenemos acá y esto que tenemos acá por secuencia. Recordemos que esto está multiplicando, esta parte está multiplicando con esta otra, ¿ok? Bueno, ya dijimos que desarrollando todo esto, absolutamente toda esta primera parte que tenemos acá, nos da la constante reducida de Planck. Ahora, si a esto le multiplicamos o factorizamos con lo que tenemos acá, ¿sí? Recordando que este S va a valer 1 y recordando que la unidad imaginaria al cuadrado es -1, ¿ok? Para que después no vayan a decir que realizaron los cálculos y no les dio esos resultados, ¿ok? Bueno, continuando con la clase, vamos a observar que si factorizamos o multiplicamos lo que nos dio acá por lo que nos va a dar acá, en esto que tenemos acá, y recordando que este valor, o el valor mejor dicho que tenemos que colocar acá y acá, son 100
100 y 250. Porque recordemos que astronómicamente, o mejor dicho, en base a la astronomía, eh, digámoslo así, la capacidad del 100% del universo es la observación de ese universo observable, valga la redundancia. Entonces, si eso es así, el universo total pues va a representar una cantidad en forma de porcentaje aún mayor, ¿ok? Que sería con relación a 250. Bueno, habiendo aclarado esto, que 100 y 250 son los valores que van acá en estas operaciones, si tenemos en cuenta, nuevamente reiteramos que si multiplicamos lo que nos dio en todo esto con lo que nos va a dar haciendo esta operación, pero solamente teniendo en cuenta la longitud de Planck, perdón, la constante de Planck reducida, que es esta que tenemos acá, sin tener en cuenta esta partecita, nada de esto. No, perdón, esto que está aquí abajo sí. Eh, Nos da un resultado de 1.47. 1.47 por 10 a la menos 35. ¿Ok? Bueno, yo creo que aquí ya se nos hace un poco más familiar esto, porque esto es muy aproximado a lo que conocemos como la longitud de Planck, ¿ok? Bueno, recordemos que, vuelvo y rectifico, es operar todo esto que tenemos acá teniendo en cuenta la, la constante de Planck reducida y esta parte que tenemos acá, sin tener en cuenta, por lo menos por el momento, esto que tenemos acá. Ya indicamos por qué, ¿ok? Bueno, antes de que se me olvide,
Recordemos que dicho orden de magnitud básicamente coincide con lo que se le denomina el tiempo de Planck. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué queremos demostrar con esto? Que teniendo dichas bases sólidas, con respecto a que pudimos determinar estas congruencias, digámoslo así, de las unidades naturales, se puede deducir, y aún más cuando se encuentran ligadas con las 10 dimensiones manejadas por este tipo de teorías, que es muy factible que puedan ser muy verificables, ¿verdad? Es decir, que pueden salir, así como se demostró, de una manera muy natural todos estos conceptos que llevan a creer que dichos tipos de teorías pueden ser, así sea en un futuro muy, digámoslo así, lejano, comprobadas, ¿ok? Bueno, ya para terminar, recordemos que más que todo en esta partecita y al principio cuando dijimos que no tenemos en cuenta estas dos partecitas, eh, recordemos que allí se maneja los sistemas sin masa, ¿sí? Porque ya cuando los sistemas son masivos se manejan teniendo esta relación, ¿ok? Aquí la parte, digamos así, como con mayor interés que tengo para hacer notar es ya la relación última, que fue estas dos partecitas, que fue la manera como se maneja la constante de gravitación universal, perdón, según la relatividad y la constante cosmológica. ¿Por qué? Porque recordemos que aunque para Albert Einstein la constante cosmológica fue un error dentro de los cimientos de su carrera, porque recordemos que él pensaba, o mejor dicho quería, que su teoría demostrara un universo estático, no un universo dinámico. Por eso incluyó dicha constante. Hoy día, según los últimos estudios y los últimos análisis que han hecho los científicos, es que dicha constante es más bien muy relevante para confirmar la expansión del universo. Es decir, que más que todo el error de Einstein fue querer introducir dicha constante como para tratar de explicar esa retención del universo, de la expansión del universo. Sin embargo, hoy día, vuelvo y reitero, se está comprobando, por decirlo así, que dicha constante más bien es la responsable de esa expansión del universo y de la naturaleza, por decirlo así, de lo que se le conoce como la energía oscura. Entonces, de hecho, ya para terminar, vamos a concluir que recordemos que esta forma de ver la gravitación, la constante de gravitación universal, según la relatividad, es
8pi, la partecita donde tenemos 8pi por g sobre c a la cuarta. Recordemos que, bueno, aquí no estamos incluyendo por el momento el tensor energía-momento, porque solamente estamos, digámoslo así, reclutando esa concepción sobre la constante. Sin embargo, al incluir el acondicionamiento, por decirlo así, del tensor, recordemos que la relatividad lo que indica es que el espacio y el tiempo son un tejido o una tela, por decirlo así, que por efectos de la masa de los cuerpos, ella se curva, ¿sí? Entre más masivos sean, más tienden a curvar ese espacio-tiempo, ¿ok? Sin embargo, entonces, aquí lo que se quiere indicar es que a través de los últimos análisis que se han hecho, que la constante cosmológica es la responsable de la explicación de lo que es la energía oscura. Recordemos también que en uno de los ya muy anteriores videos que hemos hecho, nosotros relacionamos mucho que tanto el espacio y el tiempo, como la materia oscura, así como las branas, básicamente sería hablar de lo mismo, ¿verdad? Porque de hecho no tendríamos o no le vemos distinción a... ¿Qué? No le vemos distinción a estos conceptos, ¿ok? O sea, para nosotros es básicamente lo mismo. Y más adelante vamos a, por decirlo así, vamos a dar la explicación concreta del por qué se consideran estos tres conceptos no como conceptos diferentes, sino como el mismo concepto, ¿ok? Como dato adicional, ya para terminar, recordemos que la constante cosmológica es en sí misma una constante muy pequeña, porque es del orden de 10 a la menos 52 y el inverso de las unidades cuadradas, es decir, de las unidades de área, ¿ok? Por eso se están atribuyendo estas características de la constante cosmológica a que es más factible que explique la expansión del universo y no esa condición estática que quería como tratar de retener Albert Einstein con su, digámoslo así, con sus, de pronto por sus creencias, y no hacía más bien caso a lo que arrojaban, los datos que arrojaban su propia teoría, ¿no? Sus propias fórmulas, ¿ok? Bueno, pues esto ha sido un avance de los primeros datos sobre cómo manejamos nosotros la versión de la teoría de cuerdas. Sin embargo, hace falta mucho más porque esto es bastante extenso. Recordemos que no son teorías que se manejen así con una, digámoslo así, con una gran facilidad, porque son teorías con estructuras bastante complejas, ¿ok? Pues bueno amigos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.